58 millones de presupuesto, que se han financiado con un 24% público de aportaciones públicas, un 26% de aportaciones privadas. Es la primera vez en que el patrocinio privado supera al público, un 44% de taquilla y un 5% con otros ingresos. Algún dato importante también, hemos tenido 21.000 abonados, que también es una cifra récord dentro del Teatro Real, y en ópera, es decir, el índice de ocupación es del 96%. Yo creo que también es prácticamente decir que eso como índice medio de ocupación también me parece también de los más altos que he oído nunca en esta misma casa. Y entramos a lo que hoy nos reúne, que es la programación de la temporada 19-20. Son 12 títulos en ópera, de los que 7 son nuevas incorporaciones al repertorio del Teatro Real y 3 son estreno absoluto en España. Hay 3 ballets, ahora explicará Joan cómo se componen estos 12 títulos, 3 ballets, el English National Ballet, el Netherlands y también el Ballet Nacional de España, y luego 3 conciertos dentro de las voces del Real, con Anna Netrebko, con Joyce Donato y con Filip Jaruski. Es decir, que la temporada yo creo que es una temporada que está muy bien, que desde luego ha sido aprobada con aplausos por parte del patronato del Teatro Real, y yo creo que vamos, lo que procede yo es que tú la detalles y que le expliques, y luego, por supuesto, cierra Ignacio las intervenciones y estamos a vuestra disposición para contestar a las preguntas que estiméis oportuno hacer. Bueno, pues hola, bienvenidos, y os ayudo, si os parece, a diseccionar un poco el documento que tenéis, destacando un poco quizá destacando un poco más lo nuevo, digamos, de la temporada, porque entiendo que es donde merece que le ponga más el acento, básicamente porque lo otro seguramente va a resultaros más familiar a la mayoría de vosotros, y luego evidentemente os dejo tiempo para que preguntéis por todo lo demás y evidentemente por todo lo que os parezca. En primer lugar, permitidme que empiece por Aquila in Shiro, que lo tenéis en la página 36. En la página 36, si no, a ver, déjame mirar si lo he hecho bien esto. Sí, en la página 36, y que Aquila in Shiro de Francesco Corselli es una operación realmente importante de recuperación de patrimonio musical español. Aquila in Shiro es una de las mejores, si no la mejor, de las óperas escritas en el siglo XVIII para la corte española. Corselli nació, originariamente es italiano, nació en Piacenza, y comenzó su carrera en Parma y en Venecia, pero es un compositor realmente, en fin, es un compositor español realmente, a pesar de que naciera en Italia, porque es en España donde desarrolló la parte más importante de su obra. Llegó a Madrid en 1734 al servicio de Carlos de Borbón, el duque de Parma, que luego sería Carlos III, y estuvo viviendo prácticamente toda su vida en Madrid, más de 40 años. Esta fue su ciudad, este fue su país, fue maestro de la Capilla Real más de 30 años junto a José de Nebra y al padre Antonio Soler. Fue un hombre clave en el desarrollo de la música religiosa y de la música teatral en la España de la época, y su ópera Aquila in Shiro fue una ópera encargada a Corselli para festejar el casamiento de la infanta María Teresa con el delfín de Francia. Se estrenó en 1744 en el Coliseo del Buen Retiro para una audiencia. La audiencia estaba compuesta básicamente por invitados de la corte, es decir, esta es una ópera que curiosamente nunca se ha representado para el público. Se puede decir en ese sentido que al menos para el público este va a ser su estreno absoluto, a pesar de ser una obra realmente patrimonial tan importante de este país. Es decir, es una obra completamente desconocida, pese a que es una partitura realmente extraordinaria y pese a que los musicólogos han sentenciado muchas veces que es una de las obras maestras del barroco español, muy representativa además de lo que podríamos decir la transición, el paso entre el barroco y el clasicismo. Sigue siendo, como os digo, una partitura inédita y pendiente de una exhumación, y eso es lo que vamos a llevar a cabo la temporada próxima, en lo que va a ser un auténtico acontecimiento. Para explicar un poco el tema de la obra y el origen del mito de Aquiles, que la obra en eso se basa la trama del libreto de Pietro Metastasio, me vais a permitir que me ayude de una cita de Javier Gomá,
porque la verdad es que lo explica tan bien, de una manera tan absolutamente inmejorable en su obra, que os recomiendo mucho porque vais a entender, es exactamente el tema de la obra. La obra de Javier Gomá se llama Aquiles en el gineceo, forma parte de lo que se conoce como su trilogía de la ejemplaridad. Y hay que saber antes que Aquiles ha sido escondido por su madre en un gineceo, en la isla de Eschiros, disfrazado de mujer, disfrazado de chica, para escapar a un oráculo que había sentenciado que si decidía ir a la guerra de Troya, moriría. Y así están las cosas cuando llega a Eschiros Ulises. Ulises está buscando desesperadamente a Aquiles, porque hay otro oráculo que le ha dicho ha afirmado que sin Aquiles es realmente imposible para él ganar la guerra. Entonces Ulises sospecha que Aquiles probablemente pueda estar escondido en Eschiros, pero lo último que se espera es evidentemente que esté disfrazado de mujer, cosiendo, no sé, retozando y cantando con las demás chicas como una adolescente más. Lo que se plantea a Aquiles, y aquí es cuando voy a citar un pequeño texto de Javier Gomá, dice literalmente: el dilema que todo hombre experimenta en cierto momento de su vida, la elección entre la tendencia de cada ente individual a perseverar en su propio ser o la decisión de integrarse en la polis ejecutando una acción útil. Ese dilema común a todos los hombres es el que Aquiles soporta en un grado máximo de tensión cuando se debate entre dos posibilidades supremas: ser Dios inmortal en Eschiros o el mejor de los mortales en Troya. Es decir, prolongar la adolescencia apartado en el gineceo, centrado en la propia autodivinización, o compartir el destino común de los hombres, responsable, heroico y mortal. El director musical del Teatro Real, Ivor Bolton, es quien, como sabéis, Ivor Bolton es uno de los mayores especialistas en la música de esta época, es uno de los más respetados realmente directores internacionales para este periodo, y cuando fue nombrado director musical del Teatro Real, expresó su deseo de examinar en profundidad las obras del barroco español para encontrar una joya extraordinaria que tuviera sentido exhumar. Ya habéis visto que Bolton ha dirigido Händel, acaba de dirigir una ópera de Cavalli, pero él explícitamente quería que una de las obras de este periodo que él dirigiera en Madrid durante la época en que va a estar de director musical fuera una importante ópera del barroco español que fuera realmente un acontecimiento exhumar. Entonces, estos últimos años hemos estado con Ivor Bolton y con Álvaro Torrente audicionando, en este caso no cantantes, sino obras, y hemos estado un poco audicionando las obras más importantes de la época y creemos que hemos encontrado esta joya que es Aquiles en Shiro. Por otro lado, no es sorprendente porque ya es una obra de la que se habló muy bien en su momento, ya se consideró realmente una obra maestra, a pesar de que se representó poquísimo y, como os digo, solo para la corte y que nunca realmente el público ha tenido ocasión de conocerla, pero ya es una obra de la que se habló muy bien desde el primer momento, y realmente cuando uno audiciona la obra se da cuenta de que realmente vale mucho la pena devolver a la circulación, o quizá no devolver, sino probablemente, en fin, descubrir realmente esta partitura maravillosa. La dirigirá, como os digo, Ivor Bolton musicalmente. La puesta en escena va a ser de Marianne Clément y en el reparto destaca muchos nombres, pero yo creo que el protagonista, como hay muchos nombres, yo voy a destacar cosas con cada uno ya sabrá lo que quiere destacar de él, pero yo creo que en este caso, evidentemente, hay que destacar la figura del contratenor Franco Fagioli, que es quien va a interpretar el papel de Aquiles y que es, como sabéis, uno de las estrellas más espectaculares del mundo en esos momentos en su cuerda, acompañado por Tim Mead, que también es un contratenor extraordinario, que acaba de interpretar, por ejemplo, justamente la Calisto, Andrea Mastroni, Francesca Aspromonte, Sabina Puertolas, Juan Sancho, en fin, un largo etcétera. Pasemos, si os parece bien, a la página 44, donde tenemos La pasajera de Weinberg. Como sabéis, uno de los 44, uno de los ejes cruciales de la programación artística del Teatro Real es abrir las puertas a las grandes óperas del siglo XX que todavía no han llegado a Madrid
y en algunos casos no han llegado ni siquiera a España, digamos. Es el caso exactamente de La pasajera de Weinberg, una obra realmente deslumbrante, compuesta en los años 60 del siglo XX, pero que ha permanecido inédita realmente hasta hace, que no se llegó ni a estrenar realmente, ha permanecido inédita hasta hace realmente muy poquito, hasta 2010 o 2011, una cosa así, hasta hace nada realmente. En su día, como os digo, ni siquiera se llegó a estrenar. Se sabía de su existencia porque se sabía de su existencia gracias a Shostakovich. Shostakovich la consideraba una de las obras maestras del siglo XX y escribió un prólogo realmente muy apasionado a la edición de la partitura. ¿Por qué quedó enterrada o olvidada la obra sin llegarse ni siquiera a estrenar? En primer lugar, seguramente por la biografía de Weinberg, que la verdad es que fue un increíble calvario. Primero, fue perseguido por los nazis, por judío, y huyó a la Unión Soviética. La verdad es que huyó a la Unión Soviética en circunstancias realmente increíbles, porque había pactado con su familia que se iban a escapar todos de Polonia. Él nació en Polonia, que se iba a escapar a la Unión Soviética toda la familia. Él se adelantó unos días para preparar el terreno para que el resto de la familia pudiera emigrar, y fue exactamente ese el momento en que hubo la invasión nazi de Polonia, y él se salvó y se quedó en la Unión Soviética, y toda su familia fue exterminada. Al cabo de nada de llegada a la Unión Soviética, empezó también una persecución contra él por parte de Stalin, también por judío, y fue víctima de la campaña que en la época antiformalista, que además era un buen motivo para mantener esta ópera, La pasajera, encerrada bajo 9 llaves, porque desde luego si esto se hubiera llegado a estrenar, hubiera acabado como mínimo en Siberia, porque realmente es un ejemplo, pero vamos, exactamente de lo que en aquel momento era inimaginable que se pudiera considerar tolerable en la Unión Soviética. El caso es que, no por La pasajera, porque como digo, la escondió, se la enseñó solo a Shostakovich y dejó el tema, pero por otros medios fue arrestado otra vez, fue liberado solamente después de la muerte de Stalin, cuando ya tenía graves problemas de salud, y, en fin, como os digo, fue el gran compositor soviético de la época, Shostakovich, quien reivindicó la figura de Weinberg como uno de los colosos realmente de la composición del siglo XX. Escribió, como os digo, un emotivo prefacio para la edición de la partitura de La pasajera, que es un auténtico homenaje a la obra y un auténtico homenaje al compositor, a Weinberg. Os cito una pequeña del prólogo de Shostakovich. Dice: La pasajera, dice literalmente, es un himno a la humanidad, un himno a la solidaridad internacional de aquellos que, sometidos a la iniquidad más terrible del mundo, se levantaron contra el fascismo. Dice Shostakovich de Weinberg que dice literalmente, es un llamamiento a la memoria, es decir, a la conciencia de cada uno de nosotros. Para que no vuelvan las amenazas del pasado, debemos recordar ese pasado y salvaguardar la memoria sagrada de los que durante los años de guerra perdieron sus vidas por nuestra vida y nuestra libertad. La historia en la que se basa la ópera la escribió Zofia Posmichk, una superviviente de Auschwitz, que todavía está viva, tiene en esos momentos 90 años, y explica ella que se le ocurrió la historia 15 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, tras un incidente que ella vivió en París. Explica Zofia que, por cierto, Zofia dice que tiene 90 años y que no está en condiciones de viajar, pero que cuando hagamos La pasajera va a estar en videoconferencia a disposición de todos vosotros para explicaros en primera persona todo lo que haga falta sobre la obra, y evidentemente va a ser muy emocionante que esto pueda pasar. Como os digo, explica Zofia que estaba en París, en la Place de la Concorde, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba la plaza llena de turistas y había, parece ser, un grupo de turistas alemanes que parece que estaban hablando y se estaban riendo en voz alta. De repente, dice Zofia, dice literalmente, escuché una voz idéntica a la de mi guardiana de la prisión de Auschwitz. Tenía una voz muy estridente, que era esa misma voz que estaba escuchando en la Place de la Concorde. Pensé, Dios mío, es la carcelera. Miré por todas partes, la busqué, pero no era ella. ¿Cómo iba a ser ella? Pero el corazón se me paró por un momento y entonces pensé, ¿qué hubiera hecho si hubiese sido ella?
Entonces, sobre esta anécdota, Sofía escribe un texto, un relato, en el que ese encuentro que ella vivió en la Plaza de la Concorde, no sucede en un sitio del que es fácil escaparse, como una plaza pública, sino en un sitio donde no hay manera de escabullirse. Un barco que está en plena travesía y cuyos pasajeros están condenados a encontrarse a cada momento. La acción, como os digo, transcurre en ese barco en el que viajan Liese y Walter, que son una pareja alemana que se dirige a Brasil porque él está a punto de asumir un puesto diplomático, y en el viaje se cruza con ellos una mujer cuya mirada provoca una gran angustia en Liese porque le recuerda a una tal Marta, una prisionera católica polaca que estaba a su cargo en Auschwitz cuando ella era una de las carceleras del campo. Nunca se sabe realmente en la ópera si es o no es Marta, porque es como una presencia, digamos, espectral, pero esa angustia de Lise hace que salgan a la luz los recuerdos del sufrimiento humano que ha presenciado y con los que a veces ha colaborado muy activamente. Uno de los motivos importantes por los que la ópera no se estrenó fue realmente la complejidad con la que se dibujan los personajes. Es impresionante que, estando escrita la obra por dos víctimas, la autora y el compositor, ambos esquivan absolutamente la tentación de describir a esta Liese como una especie de encarnación del mal. La prisionera polaca Marta impresiona en la obra realmente por su dignidad inquebrantable ante esa tragedia tremenda que está viviendo, pero la carcelera Lise se presenta a su vez como un ser realmente profundamente conmovido y también intimidado por esa dignidad que tiene su víctima. No hace falta más que desafiarla, porque realmente se siente todo el rato como insegura, es consciente de que tiene realmente el poder real, pero también es consciente de que hay algo en su víctima que sabe que nunca va a conseguir doblegar. Y al final acaba siendo un personaje realmente atormentado, un personaje desesperado por la culpa, pero realmente un personaje con el que es imposible empatizar, realmente, porque es incapaz de aceptar, aunque sea un mínimo de responsabilidad en lo que ha hecho, lo que ha tolerado. Pero la pregunta que lanza la obra, y ese es uno de los motivos por los que en su época eso era inaceptable, la pregunta es profundamente incómoda, porque lo que dice la obra realmente es: ¿qué hubiéramos hecho nosotros en aquellas circunstancias? Eso es realmente lo que la obra pone encima de la mesa, mucho más que presentar al diablo, digamos, en el escenario. Es una obra de una intensidad, de una tensión realmente sin tregua, que nos interroga, como os digo, en lo más íntimo, de una belleza musical, además solo comparable realmente a las más grandes óperas rusas y polacas. Ya os digo que el compositor es polaco, pero realmente esa es una ópera que forma parte de toda la tradición realmente polaca, pero también rusa, y que vamos a presentar en el Teatro Real con un reparto colosal, con Amanda Majewski, con Leigh Melrose, con Davida Kadanás, con Aigul Akmenshina, con Anna Gorbachova, Lidia Viñes, en fin, un reparto realmente fenomenal. Sabéis que Aigul Akmenshina es actualmente una cantante que se nos ha hecho famosísima de la noche a la mañana, porque acaba de interpretar Carmen con un éxito arrollador en Covent Garden. Pero bueno, aquí la vamos a tener. Dirección musical de David Afkam, que va a ser un privilegio volver a tener con nosotros al actual director de la Orquesta Nacional de España, y puesta en escena de David Powney, que es también uno de los nombres realmente más prestigiosos de la dirección de escena de las últimas décadas, que nunca ha dirigido en Madrid. Página 38, Lear, de Reimann. Otro estreno en España. Pasajera de estreno en España, Lear también. Esta es otra de las grandes óperas del siglo XX. En este caso, esta obra sí que se estrenó, de hecho fue un encargo de Dietrich Fischer-Dieskau. Se estrenó en 1978 en Múnich, y la verdad es que Lear, historia muy diferente a La Pasajera, empezó a partir de 1978 realmente una carrera triunfal que la ha llevado a que se hayan realizado hasta la fecha más de 20 nuevas producciones. Es impresionante porque, como sabéis, es muy inhabitual que las óperas contemporáneas se vuelvan a programar después del estreno, y es todavía más insólito que se creen nuevas producciones. Esta lleva más de 20 nuevas producciones. Hace poco, cuando estaba aquí Robert Carsen dirigiendo Idomeneo,
tenía ahora un estreno de una ópera, un estreno absoluto de una ópera, y decía él, no la llamaba un world premiere, sino que la llamaba una world dernière, porque tiene clarísimo que estrenar se va a estrenar, pero que nadie va a volverla a hacer nunca, porque es lo que suele pasar con esa. Bueno, pues Lear es justamente la excepción a eso. Es una obra que se ha representado muchísimo desde su estreno. Es una obra un poco hija, un poco no, muy hija de la estética de Wozzeck, de Berg y de Die Soldaten de Zimmermann, que como sabéis, el estreno de Die Soldaten fue pues, uno de los acontecimientos de hace pues, un par de temporadas. Lear es un paso más en el desarrollo de este mismo discurso artístico del Teatro Real de estas últimas temporadas. Tuvimos Moses Unadon, hemos tenido Die Soldaten y ahora vamos a tener Lear, que es un poco un paso más, pero realmente dentro de esa misma dirección. Es un poco ampliar las fronteras del repertorio del teatro en una línea realmente coherente de tres obras que están muy relacionadas y que tienen muchísimo en común. Y como en el caso de Die Soldaten, la puesta en escena de Lear va a ser de Calixto Vieito, y la dirección musical va a ser de una de las directoras de orquesta más prestigiosas del mundo y además una gran especialista en la música de Rayman, Simone Young. Como sabéis, o como os podéis imaginar, Lear es una adaptación de una adaptación realmente impresionante de operística del texto del Rey Lear de Shakespeare. Como sabéis, en Shakespeare, pues Lear decide repartir su reino entre sus hijas en función de lo mucho o de lo poco que estén dispuestas a adularlo. Y esta imprudencia, porque, en fin, como sabemos, la adulación nunca es medida de nada que valga la pena, esa imprudencia es la que descubrirá a Lear pues la verdadera cara del destino humano, pues un mundo sin corazón, un mundo de una ambición desmedida, un mundo presidido por el egoísmo y por la traición, y a pesar de que ese conocimiento del mundo le va a suponer a Lear pagar el precio, evidentemente, de una inmensa desilusión, también le va a suponer llegar a una enorme clarividencia a la que ha accedido gracias a ese error que ha cometido y que lo va a ayudar a encontrar finalmente la redención y la paz. Into the Little Hill, página 30, en este caso en colaboración con Teatros del Canal, ópera de cámara de George Benjamin sobre un libreto de su colaborador habitual, Martin Crimp. Y lo que proponen aquí es realmente una inteligente y pero que muy perversa reinterpretación del cuento El flautista de Hamelin. Se va a estrenar en Madrid con dirección musical de Tim Murray y con puesta en escena de Marcos Morau de la compañía La Vedonal, un coreógrafo realmente excepcional que es también un privilegio acoger dentro de la temporada del Teatro Real. Además, sabéis que hay una voluntad muy explícita del Teatro Real por dar a conocer la obra operística de George Benjamin. Hicimos hace poco Written on Skin, vamos a tener ahora Into the Little Hill y, como sabéis, en una próxima temporada, porque somos realmente commissioners, digamos, de la siguiente ópera, de la última ópera realmente que ha hecho George Benjamin, que es Lessons in Love and Violence. Página 34, Three Tales, de Stephen Reich, que en este caso es una colaboración con Naves Matadero. Es una obra muy curiosa, realmente es una videoópera con soporte audiovisual de Beryl Corot, que lo que quiere ser en este caso es una reflexión sobre el desarrollo tecnológico del siglo XX a partir de tres momentos, uno al inicio, otro a la mitad y uno al final del siglo XX. El del inicio es el año 1937, que fue la terrible explosión del dirigible Hindenburg cerca de New Jersey, que fue seguramente la primera catástrofe captada por una filmación y que acabó realmente con la confianza en la seguridad de los dirigibles. El segundo es hacia 1946-1958, las pruebas nucleares que se desarrollaron en el atolón Bikini en plena Guerra Fría. También estas pruebas acabaron en tragedia cuando se calculó mal la detonación de una bomba de hidrógeno termonuclear de combustible seco y el resultado fue una explosión 1000 veces más potente
que las bombas que se habían lanzado sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. Fue un espanto que dejó conmocionada a la comunidad científica. Y el tercer episodio, este no tiene nada de trágico, más bien tiene un punto de ironía, es en 1997 en Escocia, la oveja Dolly clonada. Será interpretada la obra por la orquesta titular del Teatro Real, el coro también titular del Teatro Real y con Nacho de Paz. Y novedad va a ser también un título que la verdad es que es alucinante, es una sorpresa increíble que sea novedad, pero lo es, que es Il Pirata de Vincenzo Bellini. Nunca se ha representado Il Pirata de Bellini en el Teatro Real, a mí me parece alucinante, pero nunca se ha representado en el Teatro Real, a pesar de que es una de las obras realmente más importantes del bel canto romántico y a pesar de que fue realmente la ópera que lanzó a la fama a Vincenzo Bellini. El Pirata es la encarnación misma de la transición entre la tragedia clásica, heredera de la Ilustración, un poco Gluck, Mozart, Rossini serio, y el drama romántico puro, con final funesto y lleno de patetismo. Es una obra de transición, como os digo, bisagra entre dos mundos, que va a contribuir a dar realmente una carta de naturaleza auténtica al romanticismo operístico. Para empezar, por el protagonista, Gualtiero, que es el prototipo mismo del héroe romántico, pues a lo Schiller, a lo Byron, a lo Walter Scott o a lo Víctor Hugo. Vamos a hacer en julio Il Trovatore. Il Trovatore es un poco un hijo realmente de Il Pirata. Personaje marginal, y en este caso encima exiliado. Gualtiero es un noble convertido en pirata que se ha levantado contra el orden establecido del que de hecho forma parte. Es valiente, es orgulloso, desafía a su propio destino. Es un noble pero poseído por un espíritu radical, rebelde y antiaristocrático. Y es al mismo tiempo íntegro, tierno, poético, está enamorado de Imogene y de alguna manera esto lo redime, y consentido del sacrificio por una causa noble. Il Pirata, como os digo, y el personaje de Gualtiero se van a convertir en el modelo de tantas obras que vendrán después, y en ese sentido es una obra importante, muy desconocida en la actualidad, pero fundamental en la evolución de la ópera, y que en el siglo XIX realmente es una obra que tuvo un momento realmente de gloria. Encima, desde el punto de vista musical, Il Pirata es la obra realmente con la que nace el mito del tenor. Bellini escribió el papel de Gualtiero para la voz de uno de los divos famosos de la época, Giovanni Battista Rubini, a quien realmente le exigía un nuevo tipo de canto, que era una mezcla, realmente una mezcla endiablada de los dos tipos de tenor canónico, digamos, de las óperas del Rossini de la época. Por un lado estaban la tipología, digamos, del tenore llamado contraltino, que era agudo, virtuoso, con un timbre elegíaco, que es un poco el modelo más típico, pues el Giacomo de la Donna del Lago, ¿no? Y por otro lado estaba lo que se llamaba el baritenore, igualmente virtuoso, pero con un timbre más grave y más agresivo, como el otro tenor de la Donna del Lago, el Rodrigo, o por ejemplo el Otello de Rossini también es un caso muy, muy evidente de baritenore. Es decir, Bellini coge esas dos tipologías y las une en uno, y quiere que su tenor sea a la vez agudo y grave, quiere que sea capaz de dominar una tesitura extensa, capaz de cantar además insistentemente en la zona del pasaje, que es la zona más peligrosa para la voz de tenor, capaz de mantener largas frases en legato que exigen un dominio realmente impecable de la técnica respiratoria, capaz de una línea de canto declamatoria, se podría decir, en el que las palabras recobran de alguna manera su importancia, y a cambio Bellini exime a este nuevo tipo de tenor de aquel virtuosismo atlético y de la exhibición de ornamentos que era tan típica y tan característica de las obras de Rossini. ¿Cuál es su objetivo? Pues su objetivo es lograr el mayor grado posible de realismo en la expresión de los sentimientos y de las emociones, lograr un timbre con el mínimo artificio posible que exprese pureza de sentimientos, lealtad, valor.
Y eso que Bellini tenía clarísimo que quería conseguir a toda costa, la verdad es que se fijó con que Giovanni Battista Rubini era el cantante adecuado para conseguir eso, y la verdad, Rubini era originariamente, el de lo que os he dicho antes, un tenore contraltino. De hecho, uno de sus grandes éxitos era precisamente el Giacomo de la Donna del Lago. Pero Bellini creía que Rubini era capaz de convertirse en el tipo de tenor que él quería para sus óperas. Y se pelearon bueno, os leo una breve cita de un incidente durante los ensayos de Il Pirata, porque me parece muy divertido, en el que Bellini le dice a su tenor, Rubini, lo siguiente. Le dice Bellini a su tenor, le dice: tengo en mente un nuevo estilo y una música que pueden expresar por completo las palabras y formar una unión de canto y drama. ¿Te crees que me voy a rendir si te niegas a trabajar conmigo? Te advierto que solo podrás colaborar conmigo si te olvidas de ti mismo y te metes en el alma del personaje al que representas. ¿Qué estás haciendo? No pones ni la mitad del alma que posees. Aunque podría revolucionar todo el teatro, te mantienes frío y lánguido. Muestra un poco de pasión. ¿Qué diantre? ¿Es que nunca te has enamorado? Así se las tenían el compositor y el tenor en la época, y el resultado de todo eso es un papel realmente de una dificultad vocal, vamos, sobrecogedora, que es realmente lo que ha provocado que la ópera haya desaparecido del repertorio. Ha desaparecido del repertorio porque no hay quien la cante, vamos. En 1935 la Ópera de Roma intentó resucitar la obra, porque en el 35 se conmemoraba el centenario de la muerte de Bellini, y Tullio Serafín en la Ópera de Roma pues quisieron de alguna manera volver a hacer de alguna manera El Pirata. Pidieron que lo cantase a Beniamino Gigli, que tuvo un susto de muerte, porque bueno, Beniamino Gigli era el gran tenor del momento, pero él mismo confesaba que estaba absolutamente desconcertado con las dificultades de la partitura y que no sabía cómo cantar eso. Entonces, la auténtica realmente recuperación del Pirata fue un poco después, en La Scala, en 1958, y ahí hacía casi 120 años que no se presentaba El Pirata. Y esta vez la verdad es que hicieron Diana con un cast realmente impresionante, con María Callas, Franco Corelli, Ettore Bastianini, y seguramente el hecho de estar implicada María Callas en la exhumación, y también el hecho de que posteriormente Montserrat Caballé, como sabéis, convirtió Il Pirata en uno de sus caballos de batalla, la cantó muchísimo, la grabó, en fin, fue una defensora realmente muy, muy importante de esta obra, pero esto ha favorecido que actualmente, curiosamente, se suele considerar Il Pirata como una ópera de soprano, ¿no? Parece como que es una ópera de soprano, y ciertamente es verdad que el papel de la soprano se las trae, ¿no? Pero la verdad es que el papel del tenor se las trae igual o incluso más. En cualquier caso, no es un tema que vayamos a discutir mucho, porque aquí lo que vamos a tener es una soprano fabulosa y un tenor fabuloso, así no hay peleas. Vamos a tener a Sonia Ioncheva y a Javier Camarena, con además una presencia española estelar en los cantantes de los repartos alternativos, con Yolanda Vianet, con Davinia Rodríguez, con Celso Albelo, entre otros. Además, nada menos que Dimitri Korchak en el tercer cast, que es un lujo fantástico, y con barítonos como Josh Petean, Simone Piazzolla y Vladimir Stoyanov. A mí me parece muy significativo de un poco el buen momento en el que estamos, el que una obra que era incantable, realmente, que estaba completamente fuera del repertorio porque se consideraba que eso no había quien lo cantase, en esos momentos se pueda perfectamente programar al máximo nivel posible, con 3 fabulosos repartos, con cantantes que hace unos años se hubieran puesto a temblar ante la posibilidad de tener que asumir un papel como este, y que ahora lo van a hacer y lo van a incorporar a su repertorio. Incluso, por ejemplo, el mismo Dimitri Korchak. Y evidentemente Camarena, y evidentemente Albelo. Puesta en escena de Emilio Sagi, una coproducción del Teatro Real con la Scala de Milán, y dirección musical de Maurizio Benini, que es, bueno, no se os escapa, uno de los grandes especialistas en este repertorio. Iris de Mascagni, página 42, creo que es esto. 42, sí. Vamos a reivindicar en concierto, en este caso, esta partitura realmente maravillosa de Pietro Mascagni, que es un personaje, la verdad es que Mascagni es un personaje realmente paradójico, porque es a la vez uno de los nombres realmente más famosos de toda la historia de la ópera italiana, porque escribió Cavalleria Rusticana, como sabéis, y por otro lado es realmente uno de los compositores más desconocidos de todo el catálogo. Ha pasado a la historia como un compositor verista, de hecho peor que esto, ha pasado a la historia como el compositor que alumbró
el verismo. Y eso él lo hubiera odiado con todas sus fuerzas, porque él, vamos, es que no se veía ni por asomo como un compositor verista, él se veía como un artista sensible, como un artista visionario, se veía realmente como un poeta. Iris es seguramente la obra en la que más se aproxima a lo que pretendía Mascagni. Es una partitura realmente extraordinaria, tuvo realmente un grandísimo éxito en su momento, se estrenó en Roma en 1898. 2 meses más tarde ya llegaba a la Scala de Milán, además con Enrico Caruso, nada menos, como en el papel del tenor, llegó al Metropolitan y la obra desapareció, realmente, seguramente desapareció por el exitazo que tuvo Madame Butterfly de Puccini, con la que tiene muchísimo en común, pero es evidente que Iris musicalmente está a un nivel realmente excelso, pero realmente dramáticamente es una obra mucho menos interesante teatralmente realmente que Madame Butterfly. Para que me entendáis, Butterfly es una obra en la que en el primer acto el personaje es un personaje absolutamente chocho-san, pasivo, y que en el tercer acto va evolucionando y en el tercer acto es realmente el personaje que lleva las riendas de la acción y el personaje que mueve realmente a todos los demás personajes. Iris es como una Chiocho-san que no evoluciona a lo largo de la obra. Es como Butterfly en el primer acto durante los 3 actos, con una música maravillosa, eso sí, pero evidentemente la obra dramáticamente tiene mucho menos mordiente, tiene mucho menos potencial que la obra, que Butterfly. Tiene mucho sentido, como os digo, recuperarla a nivel en concierto, sobre todo cuando quien se va a encargar de la recuperación es su intérprete ideal, que es Hermonella Yahoo. Bueno, además de estas novedades, habrá desde luego títulos que van a sonar más a nuestros abonados y a nuestro público, siempre en propuestas musicales y teatrales extraordinarias. Y vamos ya a la página 22 con Don Carlo. Don Carlo, que va a ser dirigido por Nicola Luisotti, compuesta en escena de David McVicar, con un cast realmente extraordinario, con Francesco Meli, con María Agresta, con Ekaterina Semenchuk, con Lucas Alsi, con cantantes españoles como Ainhoa Arteta, como Silvia Tro, Santa Fe, y en fin, y un largo etcétera. Sabéis que hay diversas versiones de Don Carlos. Don Carlos se estrenó en París en 1867, en 5 actos y con los grandes ballets que eran preceptivos para poder estrenar una ópera en París. Luego, el propio Verdi hizo una versión muy cortada, reducida a 4 actos en italiano y sin los ballets, que es la versión que se estrenó en italiano en La Scala. Y posteriormente, el mismo Verdi volvió a revisar la obra, volvió a los 5 actos en italiano, cortando eso sí los ballets, que es lo que se conoce normalmente como... las versiones de Don Carlos son un lío, o sea que no, tampoco hagáis mucho caso, pero normalmente se conoce esta versión como versión de Módena. Y se estrenó en 1886. Creo, yo aquí no me atrevería igual entre vosotros hay alguien que tiene más información que yo. Yo creo que esto no se ha representado nunca en Madrid y por lo tanto va a ser un acontecimiento, lo que se conoce convencionalmente como versión de Módena. Es importante que se mantiene ese primer acto, el primer acto de Fontainebleau, que en la versión de Milán, que es la que habitualmente se hace, se suele omitir, salvo el área de tenor, que quizá, como sabéis, pues normalmente cogen el área de tenor y la meten en el siguiente acto, pero es importante este acto de Fontainebleau y así lo consideraba Verdi porque realmente es el acto que centra el tema de la obra. La obra va de la colisión entre sentimientos privados y responsabilidades políticas de los personajes, y me refiero pues a sus lealtades, a sus aspiraciones, a sus creencias, y esos sentimientos privados que luego se van a tener que reprimir a lo largo de la obra, se revelan realmente con toda su fuerza en ese acto de Fontainebleau en el que el infante Don Carlos se promete a Isabel de Valois, pero que luego la razón de Estado va a imponer que ella se tenga que casar con su padre, con Felipe II, para restablecer la paz en Europa. Esto, evidentemente, según el texto literario de Schiller, que evidentemente no tiene ninguna, ni la más remota pretensión de ajustarse a la historia real. En cualquier caso, si no sabemos que habían estado prometidos y que se amaban, lo que sucede después realmente es que no tienen ni la mitad de la fuerza. Por eso, finalmente,
Verdi en Módena decidió volver a incluir ese acto en la trama y por eso nosotros lo vamos a mantener. L'Elixir d'Amore, página 24, dirigido por Stefano Montanari, reposición de la puesta en escena de Damiano Micheletto, que como sabéis es una puesta en escena del Teatro Real, y debut muy significativo de Brenda Rae y de Rame Lahaj, a tener en cuenta los nombres españoles: Sabina Puertolas, Borja Quizá, Adriana González, Francisco Gatei, que no estoy muy seguro de si es español, me parece que sí, pero no me hagáis caso con el caso de Francisco Gatei, porque suena muy español, pero no sé yo. Flauta Mágica, página 28, con Ivor Bolton, la producción de Barry Kosky, que ya fue una producción que tuvo un triunfo espectacular hace unos años, que ya en su momento dijimos que íbamos a volver a programar porque fue un exitazo total y mucha gente se quedó sin verla, y vamos a volver pues con esa Flauta Mágica esta temporada, con un cast con cantantes sobresalientes a destacar. A ver, podemos destacar muchas cosas, pero yo os diría que sobre todo quizá por lo famosa que se ha convertido Sabine de Biel, que va a interpretar a la Reina de la Noche, que va a ser, creo que su debut en el Teatro Real. Annette Frisch, Stanislas de Balbeirac, Andrea Mastoni, muchos españoles también. Va a estar Rocío Pérez, por ejemplo, una soprano que tenemos en el cast también de Falstaff estos días y que va a interpretar uno de los casts de la Reina de la Noche el año que viene. Joan Martín Rollo, Miquel de Chalandavaso, Ruth Rosique, Elena Copons, Gemma Comalaver, Antonio Lozano, Felipe Bou, etc. Traviata, página 40. También con cantantes extraordinarios. Aquí pues destacar seguramente a Nadine Sierra, a Lisette Oropesa, a Ekaterina Bacanova, a Lana Cos, a Mijael Fabiano, a Matthew Polenzani, a Ismael Jordi, a Plácido Domingo, a Artur Rucinski, a Luis Cansino, en fin, y con la casi se puede decir ya legendaria puesta en escena de Billy Decker, que me atrevería a calificar como una de las cimas realmente de la dramaturgia contemporánea. Explica Billy Decker que cuando quiere encontrar el espacio adecuado para situar una obra, lo que hace siempre es ir eliminando de la obra todo lo que no es absolutamente necesario para lograr encontrar lo que él llama la forma básica. Y dice Billy Decker que una vez hecha esta operación con la Traviata, se encontró con que esa forma básica era un círculo. ¿Por qué? Pues porque la obra se inicia por el final, por la música de la escena de la muerte de Violeta, y porque hay en la música una forma realmente circular, recurrente de vals, que es casi como una obsesión. A partir de aquí, Billy Decker construye un espacio circular, o que aparenta ser circular, porque de hecho lo que es una arena, y presenta a una protagonista que es casi como una prisionera escapada de la muerte, que está contando sus últimos días, que ciertamente sabe cómo deslumbrar, sabe cómo provocar admiración, sabe cómo ser deseada por todos, pero que también sabe desde el primer momento que se está muriendo, que tiene los días contados y que, muy a pesar suyo, permite que otra vez la lancen a vivir, sin muchas ganas, pero lo permite, ante un gran reloj que va marcando ese tiempo que para ella está a punto de agotarse, y ante ese personaje siniestro que es el Dr. Grenville, que en esta puesta en escena es a la vez un amigo en el que ella confía y también una personificación de la muerte. Como os digo, Traviata regresa al Teatro Real en una puesta en escena que es un auténtico clásico de la dramaturgia contemporánea y, desde luego, página 32, continuamos con la tetralogía de Wagner, en este caso con La Valquiria, con Pablo Das Casado, con Robert Carsen, con cantantes colosales como Ricarda Mervez, Adriana Piechonka, Stuart Skelton, Thomas Konieczki, Günter Groisboch, Sarah Connolly. Y vamos a tener como actividad paralela de esta Valquiria la proyección de Die Nibelungen de Fritz Lang, la obra maestra o legendaria, sin duda, del cine expresionista alemán, con el mismo argumento de la tetralogía wagneriana, y hay que decir que también seguramente con dimensiones casi wagnerianas, porque son dos partes de más de 140 minutos cada una, que vamos a presentar en dos sesiones con música de Gottfried Huppert, interpretada en directo por la orquesta titular del Teatro Real, bajo la dirección de Nacho de Paz. Danza, páginas 56 a 61,
en primer lugar, con el English National Ballet, que va a presentar su fantástica reinterpretación de Giselle, realizada por Akram Khan, un auténtico clásico del ballet contemporáneo, que hay que decir que es al mismo tiempo un sentido homenaje al ballet clásico. Vamos a tener al Ballet Nacional de España con Electra, con la coreografía de Antonio Ruz. Vamos a tener al Netherlands Dance Theatre con coreografías de Paul Lightfoot, Sol León, Christian Pite y Marco Goerke. En cuanto a los conciertos, página 64, pues nombres que no necesitan mucha presentación: Anna Netrebko, con Jussi Ibazov, Joyce Di Donato, Filip Jaruski, en fin, realmente nombres realmente impresionantes. Y en cuanto al Real Junior, que lo tenemos a partir de la página, ya me he perdido, bueno, a continuación de los conciertos viene el Real Junior, vamos a tener nuevas producciones de Mi amigo el monstruo con la compañía Claire de Lune, Acróbata y Arlequín, un espectáculo sobre Picasso con la Maquiné, cine antiguo con músicas nuevas dedicado a Buster Keaton. Esto es una actividad que se puede considerar paralela a la flauta mágica. Como sabéis, en la puesta en escena de Barry Kosky de la flauta mágica, el personaje de Papageno es una especie de emulación o de homenaje a Buster Keaton, y vamos a dedicar también en el Real Junior ese cine antiguo con músicas nuevas a Buster Keaton. Habrá un nuevo espectáculo sobre Beethoven y habrá reposiciones de producciones de las temporadas anteriores. En definitiva, y ya voy acabando, creo que tenemos una temporada magnífica que cumple los objetivos de ser un producto cultural ambicioso, lleno de novedades y de estímulos realmente nuevos para nuestro público, de ser una propuesta que pone el acento en lo nuevo, en lo que desafía el horizonte de expectativas y en lo que nos saca de la zona de confort. Ser al mismo tiempo un producto que tiene en cuenta el patrimonio histórico y también las expectativas de otros sectores del público, sin renunciar para nada a los objetivos artísticos, sino como un refuerzo de esos mismos objetivos. Es decir, hay ganchos realmente populares, realmente muy estimulantes, y que incluye directores musicales, de escena, cantantes, teatros coproductores, colaboradores y compañías de danza que se encuentran indiscutiblemente entre lo mejor del circuito internacional al máximo nivel de calidad. Y, en definitiva, que va a contribuir a reforzar todavía más la ya más que consolidada y reconocidísima proyección internacional del Teatro Real. Muchas gracias. Una breve intervención perdón, de Ignacio y luego pasamos al turno de preguntas. Bueno, en primer lugar, gracias, Joan, por esta magnífica presentación. Yo, antes de empezar, quería agradecer a todos los que van a hacer posible que tengamos esta magnífica temporada 19-20. En primer lugar, al equipo de Joan, de toda la dirección artística, pero sin duda a todos los trabajadores del Teatro Real. Sabéis que insisto mucho en eso, que el Teatro Real es lo que es gracias a sus trabajadores, con lo cual, por un lado, agradecerles de antemano el esfuerzo que van a hacer y que han hecho, pero que sobre todo que van a hacer con esta nueva temporada. Agradecer también a las administraciones públicas. Ayer lo aprobamos en el patronato esta temporada. Si no la llegan a aprobar ayer, hoy no la hubiéramos podido presentar, con lo cual agradecérselo también. Agradecer a los patrocinadores, que le hemos presentado a los patrocinadores hoy a las 8:30 de la mañana la temporada, bueno, porque, como sabéis, ellos son parte de la estructura organizativa de esta casa, y es muy especialmente a los 4 grandes patrocinadores, a Telefónica, Endesa, al BBVA y Santander, pero que todos ellos hacen posible que podamos disfrutar de esta temporada. Y también agradecer a la Fundación de Amigos del Teatro Real, que durante esta temporada va a tener un papel muy, muy especial. Sabéis que es una fundación que se creó hace 2 años, que aglutina a todos los individuos, personas que quieren apoyarnos en este viaje, y que sin duda también van a contribuir durante esta temporada. Voy a ser breve, pero sí destacar un poquito los otros ejes diferentes que van a guiarnos durante esta temporada 19-20. Por un lado, el eje, que me habéis oído que lo he repetido en alguna ocasión, audiovisual y tecnológico. Estamos convencidos que más teatro con más tecnología está más cerca de las personas. El primer paso que damos en esta andadura de ser más tecnológicos es la presentación de la nueva web del Teatro Real. La presentamos hoy. Yo creo que a las 12 ya hemos salido a la venta con la nueva web del teatro. Gracias a Telefónica por ese apoyo y por esa colaboración
colaboración en esta web, una web que sin duda es un primer paso dentro de este nuevo entorno tecnológico que queremos abordar en este y en los sucesivos años. Como sabéis, forma parte de las grandes líneas del plan estratégico que hemos aprobado 2019-2024. Es una web con un rediseño de la experiencia de usuario, permite sin duda ampliar las nuevas funcionalidades y nuevos servicios a los usuarios de la web, mejora el proceso de compra haciéndolo mucho más simple, es un nuevo diseño mucho más visual y mucho más atractivo, tiene una nueva estructura de organización de contenidos, mejora los contenidos, profundiza en la información práctica. Sin duda, creemos y estamos convencidos que va a ser un punto de inflexión en todo este proceso de crecimiento tecnológico. Esta temporada también vamos a relanzar el Palco Digital. Sabéis que es la plataforma de Internet, la plataforma de pago del Teatro Real, a lo largo de este 2019, pero que tendrá su máximo esplendor en esta temporada 2019-2020, contaremos con un nuevo Palco Digital como esa plataforma de ópera del teatro y que aglutinará, como lo habéis visto también, no solamente al Teatro Real, sino a otros teatros con otras producciones y acuerdos que estamos llevando a cabo. Otro eje va a ser el tema de las grabaciones audiovisuales. Grabaremos en 4K y también en 8K. Hemos cerrado ya la grabación de Lear, del Pirata, de la Valquiria y de Aquilo en Siro, y seguro que a lo largo de la temporada iremos grabando los otros títulos. Seguimos con el eje de estar en los cines, con 3 grandes producciones, con Aida, con Turandot y con Billy Bat. Esta temporada también va a ser una apuesta por la apertura de los nuevos públicos. El 13 de julio tenemos el Trovatore con que pertenece a esa temporada, con esa Semana de la Ópera. La repetiremos también en 2012, en mayo de 2012, con la Traviata, que formará parte de la Semana de la Ópera y de ese proyecto de difundir, de llegar a más gente y de colocar esas pantallas no solamente en la Plaza de Oriente, sino en otros puntos de España. Otro de los ejes es la apuesta social. El año 2020 cumplimos 5 años del Aula Social, un proyecto que empezó tímidamente y que ahora ya está plenamente consolidado, con más de 100 niños de Down, de autismo, de víctimas del terrorismo que vienen aquí por las tardes y que forma parte ya del ADN de esta casa, el tener un aula social, un coro social en el que estas personas con las otras habilidades, que yo creo que es la manera de hablar de ellos, tienen habilidades diferentes a las nuestras, pero grandísimas habilidades y que desde el Teatro Real queremos apoyar directamente. Una apuesta por la formación. La temporada 19-20, y lo tenéis, hay un grandísimo programa de formación. Agradecer al Departamento de Formación, con Laura a la cabeza, por el enorme esfuerzo que están haciendo, con más de 10 cursos de formación totalmente ya programados y organizados, pero que seguro que irán surgiendo nuevos cursos. Seguiremos con la Universidad Escena, con créditos universitarios con los acuerdos que tenemos con las universidades, que permitirán crecer en ese entorno juvenil. Otro eje es la apuesta por las otras músicas. Sin duda continuaremos con la 5ª edición de Universal Music Festival. Lo tenemos este año en el mes de julio, lo volveremos a tener el año 2020 con esa nueva programación, y consolidaremos en esta nueva temporada también el Flamenco Real. Sabéis que es un proyecto que ha empezado este año, en miércoles alternos. Queremos consolidarlo como ya parte de la actividad del Teatro Real en esas sesiones de flamenco que tenemos los miércoles en el antiguo salón de baile del Teatro Real, que también os animo a que vengáis, que los conozcáis y que disfrutéis de estos espectáculos. Una apuesta también por el crecimiento internacional. Sabéis que hemos firmado hace poco un acuerdo con el Gran Teatro de la Ópera de China. Seguimos trabajando en el entorno de Asia y de Latinoamérica como uno de los grandes ejes donde el Teatro Real tiene que tener una especial presencia. Una apuesta también por los jóvenes. Sin duda, esta temporada va a estar marcada por un esfuerzo especialmente importante en el entorno de los jóvenes, con más de 100 espectáculos, con 34 funciones escolares y con abonos. Seguimos con la política de abonos de 19 euros para los jóvenes. Una apuesta por las colaboraciones con otras instituciones culturales que ha contado Joan. Y sin duda, una apuesta por una nueva temporada con un total de 25 nuevos abonos que
como os he dicho, salen a la venta o están ya a la venta, con un total de 8 abonos de ópera, 5 reducidos, 2 abonos selección, 4 de ballet, de voces 2 abonos, en cines 1 abono y en infantiles 3 abonos diferentes, un total de 25 abonos en el que aglutinamos las 238 funciones que componen esta temporada, donde hay una media de ocupación, que ha comentado antes el presidente, del 66,5% de ocupación en los abonos y en la que preveemos unos ingresos por la venta de abonos de aproximadamente unos 22,5 millones de ventas. Y abonos que van con un precio medio del abono de ópera de 1.053 euros, pero con el abono más barato desde 105 euros por 10 óperas, o los abonos reducidos de 75 euros por 5 o 6 óperas, con lo cual queremos llegar a ese público cada vez más amplio, no solamente dedicado a los jóvenes, que como os he dicho es una de las grandes apuestas del teatro, sino dedicado a todo el público, al público en general. Y con esto, bueno, yo creo que vamos a disfrutar de esa magnífica temporada en la que esperamos que no solamente vosotros, sino que el público y los abonados disfruten. Vamos a preguntas. Por favor, identificaros porque vamos, a veces no se ve bien en el fondo, identificar el medio al que representáis. Hola, buenos Un días. segundo. Fernando García, de La Vanguardia. Quería preguntarles un par de Esperamos a que vuelva Joan porque... cosas. Sí, claro. Papel, porque va a preguntar cosas y voy a apuntar lo que van a hacer. Hola. Adelante. Dos cosas. Una, han hablado de la recuperación de esta ópera del barroco entre lo que parece ser un montón de óperas que tenemos ahí. Y entonces yo quería alguna explicación de cómo es posible que tengamos... Bueno, primero, qué calidad, qué cantidad de patrimonio tenemos sin que haya visto la luz, digamos, ante el público, y por qué ha sido eso, ¿no?, en general. Y luego, en segundo lugar, supongo que la próxima vez que nos veamos en una rueda de prensa tendremos un nuevo gobierno, ¿no? Y seguro que ustedes ya están pensando a ver si hacen esto o a ver si no hacen esto o a ver si, por favor, que no hagan nada en absoluto. No lo sé. ¿Qué le piden al nuevo gobierno? Es la segunda pregunta. Gracias. Bueno, yo contesto la primera. Pues el patrimonio, pues te voy a contar. En este país hay muchísimo patrimonio que está pendiente de ser descubierto, de ser vuelto a... Es decir, es un fenómeno que no tiene que ver solo con con el mundo, con la ópera, vamos, me parece a mí que es un tema muy general. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo importante de recuperación de patrimonio histórico y, en el caso del Teatro Real, a ver, a todos nos gustaría mucho continuar en el futuro en esa línea, pero hay que empezar. No, estoy exagerando, no se ha empezado, se hizo en su momento, ese teatro mismo hizo en su momento, en colaboración concretamente con el Liceo, una operación importante de recuperación de las óperas de Martín y Soler, por ejemplo. Se hizo algo de Diana, se hizo el Burro de Boncuore, cosa rara, quizás ya es una ópera que ha tenido más su propia vida, pero realmente hay muchísimo por hacer, y una de las cosas importantes que hay por hacer justamente es la recuperación de las óperas de Corselli. Corselli tiene varias óperas, creemos que Achille in Shiro es probablemente la que más merece ser recuperada, no porque, a ver, la música es excelente en Achille in Shiro y en las otras. Lo que pasa es que Achille in Shiro tiene además un potencial, como comentaba antes, de ser una obra que teatralmente se pueda hacer un espectáculo teatralmente fantástico con ella, que justifica que de alguna manera la elegida sea Achille in Shiro. Pero evidentemente lo deseable sería que Achille in Shiro fuera un exitazo y que eso abriera las puertas a que estas operaciones fueran mucho más habituales de lo que han sido hasta la fecha. Y para eso vuestra ayuda será inestimable. Vamos, todo lo que podáis hacer será poco. O sea que os animo a que os toméis realmente la recuperación de Achille in Shiro, que es un esfuerzo importantísimo para esta casa. Un esfuerzo que hay que hacer, un esfuerzo que es imprescindible, está dentro de lo que del motivo de que exista ese teatro, vamos, pero es un esfuerzo enorme, pues que lo compartamos y que nos ayudéis a que realmente, no por Achille in Shiro, sino que una operación de esas características realmente le demos la importancia y la trascendencia que tiene, que es muchísima. Y por eso he empezado mi exposición explicando Achille in Shiro, porque creo que, a ver, no estoy diciendo ni que sea lo mejor, pero me parece que es realmente muy significativo que el Teatro Real pues apueste por una operación de este tipo. Además, tened en cuenta que, ya sientando más detalles, porque digo que es un esfuerzo enorme para esta casa, pues por varios motivos, pero voy a dar uno que lo vais a entender enseguida. Cuando hacemos una nueva producción de Turandot con Bob Wilson,
Pues está el Teatro Real, la Ópera de Canadá, la Ópera de Vilnius y la Ópera de Houston. Cuando hacemos Falstaff, que la vamos a estrenar la semana que viene, es una nueva producción, con Logan Pelí, con todo lo alto, lo mejor que se pueda ofrecer. Pero ahí está el Teatro Real, que la estrena, la Ópera de Bordeaux, la Monet de Bruselas y la Ópera Nikitai de Tokio. Es decir, entre 4 teatros estamos financiando esta operación. Cuando haces una operación de recuperación de patrimonio, la operación la haces tú solo. Es una operación que hace el Teatro Real en exclusiva. Por lo tanto, es una operación que es un esfuerzo descomunal para esta casa. Repito que hay que hacerlo, pero es descomunal para esta casa. Entonces, por eso aprovecho la oportunidad para que pedir vuestra solidaridad y vuestro apoyo en una operación que es imprescindible hacer, pero que realmente por eso probablemente, imagino que un poco la respuesta a tu pregunta, por esto no se hace con más frecuencia, seguramente. Sí. Respecto a la parte del nuevo gobierno, vamos a ver, el Teatro Real, afortunadamente, desde el año 2007 está conociendo una estabilidad que le deja al margen de los avatares políticos. Sería el 4º gobierno que habríamos conocido desde el cambio de estatutos de diciembre del 2007. O sea que yo, desde ese punto de vista, no contemplo desde el punto de vista del Teatro Real sin ninguna preocupación el que haya un 4º gobierno en respecto, digamos, a la hoja de ruta que tiene esta casa. Hombre, sí pediría al gobierno nuevo, como se lo pediría a cualquier gobierno de cualquier color político, que comprendan el carácter estratégico de la cultura. Es decir, yo creo que la cultura es estratégica para cualquier sociedad y yo creo que el pedir que eso se tenga en cuenta con todas las consecuencias de tenerlo en cuenta, yo eso se lo pediría y se lo pediré a cualquier gobierno. Otra pregunta. Marta García, de la SER. La pregunta es para Joan. El pasado mes de diciembre, cuando presentasteis las cuentas de 2018, ya avanzasteis que en este 2019 la partida destinada a producción artística bajaba en 2 millones de euros. Me gustaría saber cómo has ajustado el diseño de la programación y en qué se traduce esa pérdida de 2 millones respecto al año anterior. ¿Qué has tenido que recortar y qué has tenido que ajustar? ¿Y qué consecuencias ha tenido eso en la programación de este año? Yo creo que hay un problema, hay una cosa conceptual aquí. El tema clave no es el coste de la temporada, nunca. El tema clave es el margen que te deja la temporada. El tema no es si te gastas 10 o 20. El tema es que si te gastas 10, tienes que ingresar 14. Y si te gastas 20, tienes que ingresar 24. Entonces, el equilibrio y la alquimia para construir una temporada, el acento, el tema clave es construir una temporada que te dé el margen que necesita el teatro para ser viable. El tema de que una temporada cueste 2 millones de euros más o menos, si da igual este tema. Es decir, si tú te gastas 2 millones menos e ingresas 5 menos, estás en el más absoluto desastre. El tema es el margen que te deja. Yo sé que esto no es fácil de entender porque no es solo si vale 23 o vale 21 o vale 19, sino exactamente qué ingresos te proporciona esta propuesta que estás haciendo para que la institución como tal sea viable. Entonces, ¿qué ha habido que recortar? A ver, a mí me parece que esa temporada funciona admirablemente tal como está. Así que nos ponemos a soñar todos, pero me parece que esto no me pasa solo a mí, vamos, solo faltaría que un director artístico no tuviera muchos proyectos en la mente que quisiera hacer, pero la temporada me parece que funciona de una forma modélica, excepcional, tal, y que además da presupuestariamente el margen que necesita este teatro para que el año 19 y el año 20 sean viables. No, para aclarar, es decir, este año hay una temporada con un coste, una inversión de 28 millones de euros. Si comparamos porcentualmente la inversión que se hizo con el presupuesto anterior, que era un presupuesto más amplio como consecuencia del Bicentenario, no se ha producido un descenso. Es verdad que hay un descenso aproximadamente de 2 millones, pero porcentualmente en la inversión que hace el Teatro Real o lo que dedica el Teatro Real dentro de su presupuesto a programación artística, estamos en ese 60%, que creo que es una cifra ordenada, destinar más de 28 millones a actividad cuando la aportación de las subvenciones públicas no llega a 14 millones, creo que es unas cifras importantes y sobre todo porque son las cifras más importantes, que es el segundo año con el presupuesto más alto en la historia en producción artística.
Una cosa es que el año pasado fuera un año excepcional, por el 2018, pero hablar de 28 millones de euros en programación artística creo que es una cifra importante. Sí. Vamos, yo podría decir, Marta, que no creo que haya en nuestro país absolutamente ninguna institución en el ámbito de las artes escénicas y musicales que gaste 28 millones en programación artística. Pedro La Peña, de Codalario. Tenía dos cosas para Joan. Bueno, la primera, felicitarle porque ser capaz de ver El Pirata, de ver Into Little Hill, que me hubiera gustado más ver Written Skin escenificada, pero bueno, nos conformemos con ver Into Little Hill, que la obra merece la pena. Ver Lear también. Iris, cuando tendremos un Mascagni escenificado o un Respighi escenificado. Eso simplemente ideas para el futuro. Pero me quería centrar con La Pasajera. La Pasajera, la producción es la que ya el Teatro Real había coproducido desde el principio, desde 2009-2010. A ver, en primer lugar, en una temporada siempre hay algo que falta. Eso es inevitable. Y hay una manera de leer las temporadas, que es no viendo lo que hay, sino lo que no hay, que se puede hacer, ¿no? Pero claro, siempre va a pasar eso, ¿no? Sobre todo en un teatro, digamos, que es de semistallón, en el que, bueno, pues, de todas formas, todo esto puede estar en otro momento. Puede haber un título que este año no esté, pero que pueda estar otro año, o un artista que este año no esté y pueda estar otro año, pero lo que es importante es que el conjunto de la oferta que se está proponiendo es realmente del máximo nivel. Pasajera, la Teatro Real entró realmente en la producción que reivindicó la obra en su momento en Bregenz, que es esa producción de David Poulney, pero que es una producción que el Teatro Real nunca ha presentado. Entonces sí que es esa producción, pero es una producción que aquí es nueva, porque realmente aquí el Teatro Real, no sé muy bien por qué, porque yo en aquel momento ni siquiera no estaba aquí realmente en aquel momento, pero realmente el Teatro Real se metió en esta operación y por lo que fue, no sé que sé por qué, pero no lo voy a contar, pero el caso es que el teatro nunca lo había programado, entonces realmente esa era una asignatura pendiente, entre otras, no solamente porque la obra sea que sea excepcional, etcétera, sino porque es que además ese teatro ha estado metido realmente en la operación de exhumación de la obra. Bueno, no, de exhumación no, de estreno realmente de la obra y de reivindicación de la obra, por lo tanto realmente tiene muchísimo sentido que esta obra acabe realmente programada en el Teatro Real. Sería absurdo que esto no fuera así. La felicidad era porque había algunos que habíamos perdido ya la esperanza, porque de 2010 a 2020, que va a ser pues 10 años, en que sabíamos que el Teatro Real había entrado con esta obra y esta obra no se había hecho aquí en España, cuando es una obra que, bueno, para que no la vea, se la recomiendo. Yo he visto dos producciones distintas y son realmente espectaculares. Pero la esperanza no hay que perderla. Que la esperanza no hay que perderla, que no, pero las cosas van muy lentas. Que a veces encajar una obra como esta en una programación no es fácil, porque es una obra que es una obra que está condicionando realmente muchas cosas de la temporada. Entonces es difícil de encajar, pero la voluntad de hacerla, por mi parte, ha estado absolutamente, y en el momento que hemos podido, la hemos encajado. Perfecto. Y la otra pregunta respecto a una obra que se ha caído este año, que es La Peste de Gerard. Nos comentaron que se iba a hacer esta temporada, pero no la veo. La Peste, a ver, es muy difícil que pasemos una ópera de una temporada a la siguiente, porque las temporadas están cerradas con mucho tiempo, mucho más que un año antes. La Peste es un proyecto que ha caído, y sí que hay voluntad de volverlo a hacer. Un poco va a pasar esto también, vamos a tenerlo que encajar, porque el proyecto, tal como se había pensado hacer desde el punto de vista dramatúrgico, era de imposible encaje la temporada en que estaba programado. Por otro lado, era un buen proyecto y no queríamos abortar, digamos, no queríamos no queríamos desvirtuar el proyecto, y hay que buscar en el futuro en qué momento nos puede encajar. Pero yo soy un defensor acérrimo de La Peste. Creo que es una obra realmente colosal, creo que es una partitura realmente de las más importantes de un compositor español del siglo XX. Es una obra que realmente no se hace nunca porque simplemente no se sabe muy bien cómo hacerla, porque no acaba de ser una ópera, no acaba de ser un oratorio, no es una obra, es muy difícil entender la obra si no hay unas imágenes que se estén ayudando a leer lo que Gerard hace sobre el texto de Camus. Entonces realmente es una obra que es problemática, y yo creo que una solución escénica convertida, no sé si en ópera o en más o menos ópera, realmente podría ser la forma de reivindicar la obra, pero yo creo que sí, realmente. Entonces realmente está pendiente, pero es difícil que la podamos encajar justo la temporada después. Tenemos que esperar un poco más. La siguiente tampoco lo creo, pero va a acabar apareciendo La Peste. No hay que perder la esperanza, a lo mejor serán 10 años, pero acabará saliendo. No, yo espero que antes de los 10 años.
¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, perdona. 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 Hola, buenos días. Moisés Rodríguez, de Televisión Española. Enhorabuena por esta magnífica programación y donde una vez más la danza vuelve a tener un peso importante con 3 propuestas realmente muy atractivas. Se sigue apostando por una danza de calidad, aunque sean obras pues conocidas, como por ejemplo Giselle, la apuesta española con el Ballet Nacional de España y con ese Electra. Es decir, tiene un peso específico la danza, de nuevo, en la programación del Teatro Real, ¿verdad? A ver, la voluntad es que sea así, de que la danza tenga un peso específico importante. Es cierto que en Madrid la programación de danza es difícil porque hay muchas instituciones, muchas no, pero bueno, al menos unas cuantas que programan danza y que Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Canal, Matadero, y me dejo a alguien seguramente, pero realmente la programación de danza está muy dividida en diversos espacios de la ciudad, de forma que el conjunto realmente es espectacular. El conjunto realmente es impresionante, pero no hay una institución que sea la que hace danza de alguna forma. Entonces realmente es importante que la programación del Teatro Real que esté presente la danza y que tenga un poco su propio espacio dentro de lo que es el conjunto de la oferta de danza de Madrid. Y esto, os repito, como no hay una demasiada coordinación al respecto, a pesar de todo, es importante que eso sea. Yo creo que los espectáculos de danza de la temporada que viene, pues es obvio que el Teatro Real es el espacio adecuado. Evidentemente, también queremos que esté presente siempre una de las compañías nacionales, o Ballet Nacional de España o Compañía Nacional de Danza. Casi siempre tenemos una u otra, me parece que siempre, realmente, al menos desde que yo estoy aquí, siempre está una u otra en la programación del teatro. Además, en este caso, justificadísimamente, porque es un magnífico espectáculo esta Electra de Antonio Ruz, pero clarísimamente un espectáculo como la Giselle de Azan Kam, de English National Ballet, esto solo se puede hacer en el Teatro Real, y clarísimamente Netherlands Dance Theatre, a pesar de que es una ópera, ahí digo un ballet de una compañía de danza contemporánea, pero es una compañía de danza contemporánea muy grande, que también es absolutamente, vamos, el Teatro Real es claramente el espacio de una compañía de este tipo. Por lo tanto, me parece que sí, yo creo que son 3 propuestas que tienen mucho sentido en el Teatro Real. ¿Alguna pregunta? Sí, perdón. Buenos días. Me llamo Piero Poggialini, soy periodista y escritor. Gracias por la exposición, maestro Matabosch, muy precisa, muy peculiar. Soy italiano y perdonáis mi castellano. La sorpresa para mí, que soy italiano, es Il Pirata, que es una ópera que en el pasado ha sido puesta en escena muy poco. Lo que ha dicho el maestro Matabosch es perfectamente exacto a propósito de la figura de Gualtiero, el tenor, que Bellini indicó como Giambattista Rubini, y hoy en esos tiempos no hay muchos tenores que pueden hacer este papel. Y me acuerdo que Javier Camarena y Celso Albelo han interpretado también I Puritani. Por este motivo, sé que son 2 óperas distintas, pero tienen esta analogía de la difícil papel del tenor. ¿Cuáles son las analogías que nos sugieren? A ver, bueno, si lo que dice, a ver, me parece muy pertinente porque además también es una ópera escrita justamente para Rubini, por parte de Bellini, pero vamos, que yo creo que lo que dice tiene todo el sentido, que es El Pirata es una novedad, es una obra que no se ha hecho nunca en el Teatro Real, pero tengo que decir que en Madrid sí se había hecho. En Madrid se estrenó concretamente en 1830 en el Teatro de la Santa Cruz, que no sé, no la Santa Cruz, el Teatro de la Cruz, que no sé exactamente dónde estaba, pero ya en aquel momento un poco se repite un poco lo que comentaba respecto al estreno absoluto. Quiero decir, el gran divo del estreno en Madrid en la época fue Carlo Trezzini, que Carlo Trezzini, el intérprete de Gualtiero, era uno de los grandes divos de la época. Era el tenor que había, por ejemplo, Bellini había escrito para él el Zaira,
que había cantado en Parma un poco antes, y era, en cambio, la soprano, la que hacía de Imogene, como pasaba en el caso del Steno Absoluto, en este caso era Giuseppa de Medic Glossop, era una cantante mucho menos conocida. El papel de Imogene es un papel, que lo digo porque hoy en día todo el mundo, como os decía antes, asocia el pirata con las sopranos, ¿no? Porque todo el mundo piensa pues, en la Calas y en la Caballé y todo eso. Pero realmente el papel de soprano del pirata de Imogene, que es dificilísimo y sobre todo larguísimo, por tanto es realmente un papel de grandísimo compromiso para el artista, pero es un papel escrito muy a la manera de un poco lo que eran los papeles de soprano del Rossini serio, digamos. Es un papel que de alguna forma es como lo que era habitual en la época, simplemente que mucho más difícil y mucho más extenso, pues el mismo tipo de voz, la misma tipología de voz, donde realmente es un problemón, como comentabas, es justamente con el tenor, porque el tenor sí que es un tipo de voz completamente diferente, es un tipo de voz que un poco Bellini se inventa y que ese es el motivo de que, como estamos comentando, el pirata pues no se haga prácticamente porque no se sabe muy bien cómo cantarlo. También es cierto que, ¿por qué eso sucede? Sucede porque a partir de un momento dado, el tipo de cantante, el tipo de timbre de tenor que podría cantar una obra como esta, normalmente no hace este repertorio. Es el tipo de tenor que luego lo veremos que acaba haciendo el repertorio más verista, que acaba haciendo este tipo de cantante, ese tipo de color de voz, ese tipo de técnica. En la época de Bellini eran los que cantaban el pirata, pero hoy en día están haciendo otras cosas realmente. Entonces, yo creo que es una buena noticia que hoy en día estemos recuperando un poco posibilidades de cantantes como Javier Camarena o como Celso Albelo o como Dimitri Korczak que pueden enfrentarse de nuevo a una partitura como esta. Y eso es lo que vamos a tener en el teatro. A mí la verdad es que también El Pirata me hace una ilusión enorme. Es una obra legendaria, me hace una ilusión enorme. Evidentemente que yo soy muy de Pasajeras y de Lears y de todo eso, y de Into the Little Hills y todo eso, pero a mí me parece que tener, yo no digo como pasaba en los teatros de ópera españoles de los años 60, 70 y 80, que el 50% o 60 o 70 eran obras de belcantismo romántico. Eso no, tampoco hace falta, pero y además una, con perdón por la expresión, que tiene el morbazo que tiene El Pirata, pues sí. Una cosa, perdón, es que habían pedido hacer, incluso antes, había... No, pero un matiz rápido. Una ópera así difícil, puesta en escena por la Scala de Milán y el Teatro Real de Madrid, es un gran honor para nosotros. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Sí, sí. Mario Muñoz, de La Razón y Actual. Estaba viendo que, bueno, primero enhorabuena por Achille Insiro, sobre todo, que es una apuesta muy complicada. Veo que la orquesta que lo toca es la Orquesta Barroca de Sevilla, que ha colaborado ahora también con la Calisto. Quería saber, por un lado, si es una colaboración pensada a futuro, para que se encargue de lo barroco, entre comillas, del Teatro Real. Y por otro lado también si hay un cambio de tendencia en ese sentido, porque en otras ocasiones daba la sensación de que se estaba intentando que la orquesta titular del Teatro Real se hiciera cargo de las óperas barrocas en una especie de proceso de formación continua, y ahora en los 3 títulos de este año, de esta temporada que estamos, que son barrocos, no está la orquesta del Teatro Real, sino que está pues, la Barroca de Sevilla o la Academia Foral de Music, y la temporada que viene también. Entonces no sé si es un cambio de tendencia o sencillamente que ha coincidido así. Gracias. Pues no es un cambio de tendencia, pero estamos muy contentos de tener a la Orquesta Barroca de Sevilla, porque es una formación fantástica, ha dado un resultado muy bueno en la Calisto, y la verdad es que queríamos volver a tenerla. El motivo de que en Achille Insiro hemos estado dudando, la verdad es que hemos estado dudando un poco. El motivo de que hemos optado por la Orquesta Barroca de Sevilla es un poco por el diapasón. Nos permite que la obra se interprete en una tesitura que, teniendo en cuenta que vamos a hacer la ópera con 4 realmente doblados contratenores, está más en la línea de cómo se escribió esta obra, y es más asequible, es más cantable para los intérpretes que si lo hubiéramos hecho con nuestra propia orquesta. Y ese es un poco el motivo que nos ha llevado a eso, y que el resultado de la Barroca de Sevilla ha sido óptimo en el caso de la Calisto, y estábamos con mucha ilusión por volver a colaborar. Y luego también otro motivo, que es que en la época en que estamos haciendo Achille Insiro han salido la posibilidad de una serie de colaboraciones con nuestra orquesta que
también estábamos muy a favor de la posibilidad de liberarlos de Aquila in Shiro y optar por la Barroca de Sevilla. Pero en el futuro, cuando hagamos un título de Händel, muy probablemente va a volver a ser nuestra orquesta, porque realmente es un ejercicio estupendo para la orquesta del teatro el hacer también este repertorio. No Cavalli no tendría sentido, esto no lo hemos ni planteado, pero algo tipo Händel, sí, sin duda, esto lo va a volver a hacer nuestra orquesta. Gracias. Sí, si os parece, vamos, si hay alguna pregunta más, apuntamos el turno y si no, terminamos con esta última pregunta. No hay ninguna más. Última pregunta. Bueno, gracias por la programación, que me parece maravillosa, pero a la vez lamentar que seguramente un tanto por ciento muy grande de la población de Madrid va a vivir la próxima temporada de espaldas a esta programación, porque de una forma u otra no le va a llegar esta maravilla, ¿no? Entonces, por eso quería preguntar qué novedades hay en esta temporada en cuanto a poder llegar a nuevos públicos. Estoy pensando en el público joven y en el público no melómano al que se dirige mi programa de radio en el Radio Círculo de Bellas Artes. Y también me gustaría saber si habéis hecho alguna evaluación de iniciativas muy interesantes, recientes, por ejemplo, la colaboración con el youtuber Jaime Altozano. Si habéis hecho alguna evaluación de cómo ha llegado esto al nuevo público y de qué posibilidades hay de que ese público que no conocía la maravilla que hacéis se acerque a descubrirla. Muchas gracias. Ignacio, por favor. Bueno, yo creo que, como he comentado antes, una de las apuestas de esta temporada es volcarnos sobre la parte de los jóvenes principalmente, no tanto infantil, pero sí de los jóvenes. Estamos actualmente en casi 70.000, 80.000 jóvenes que vienen anualmente al Teatro Real. Aprovechamos y la verdad es que está teniendo un éxito brutal la tarifa de 19 euros. Sabéis que la reconvertimos, antes era una tarifa con un descuento, lo que hacía que, como el día del estreno la ópera era más cara, no podían acceder ese día. Ahora cualquier día, independientemente de zonas y de días, tienen una tarifa a 19 euros. Hemos ya empezado a adelantar que no solamente sean las 4 horas previas, sino que lo puedan hacer por Internet y que lo puedan hacer con varios días de antelación la compra de las entradas. Estamos con el programa de Universidad de Escena, que he comentado anteriormente, que vienen aproximadamente 2.000 jóvenes al año al programa de Universidad de Escena, que les dan créditos universitarios. También están los abonos para jóvenes, que tienen un descuento del 60 y del 80%. Estamos hablando de abonos que valen 1.500, 2.000 euros, que están pagando no llega a 200 euros por un abono de 5 o de 10 o de 10 óperas. Y eso está teniendo sus frutos, porque cada vez, y yo creo que lo veis todos, hay más público joven en el Teatro Real. Aproximadamente, como decía antes, nuestra previsión de inversiones de 2 millones de euros destinados al ámbito joven, a estas políticas jóvenes. Si hablamos de hace escasamente 2 años, no llegábamos ni a 300.000, 400.000 euros, ¿no? Hemos casi multiplicado por un 400% el esfuerzo que estamos haciendo para destinarlo a este público joven, y prueba de ello es que ha bajado la media de edad. La media de edad, según el último informe de Deloitte, estaba en 58 años la media, ahora estamos en 53 años la media del asistente a la ópera. Creo que son unos datos un poquito relevantes de cómo va cambiando la fisonomía del público que asiste al teatro. Bueno, y sobre Jaime Altozano, es un máquina. La verdad es que estamos encantados. Ha colaborado con nosotros en las dos últimas ediciones y previsiblemente, bueno, estamos acordando y llegando a conversaciones con él. La verdad es que estamos encantados y seguro, si no es él, pues será otro youtuber, porque sabemos que es la forma mejor, más fácil, más ágil de llegar a ese público, ¿no? Lo hicimos con Facebook. Recordáis que fuimos la primera ópera en el mundo que retransmitía en Facebook. En aquel momento se vio verdaderamente como una locura, y ahora no hay teatro en el mundo que no retransmita en Facebook, ¿no? El contar con youtubers sabemos que es una manera de llegar a ese público. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, y está muy pronto, espero.